Esta zona del lado de Roldanillo, antiguamente Cáceres, fue fundada por una especial recomendación que hizo el gobernador don Pedro Fernández del Cauca, Popayán, y entonces avanzaron hacia la conquista de estos territorios. Obviamente se encontraron ellos con la dificultad de que existían unas tribus indígenas demasiadamente bien organizadas, estratégicamente preparadas para dar el combate y no dejar invadir sus zonas. Así nos encontramos nosotros con los quinamoes por los lados de Buga, los jamundíes saliendo de Cali, y luego encontramos por esta zona de acá los chocoes y una derivación de esas tribus pijaos que hicieron muy buena alianza con los indios de esta zona de la margen izquierda del río Cauca. Así se vino a formar la gran tribu de los gorrones, llamados así porque su alimentación la tenían de la agricultura y de la pesca. Yo creo que el cuento este que nos echaron un poco mítico de que los gorrones eran feroces, eran guerreros, eran también inteligentes, esa crónica de pronto adolece de algunas dificultades en cuanto a la apreciación, porque posteriores narradores hablaron de unas tribus entregadas al trabajo, a la agricultura y a la pesca. En esas condiciones no podían ser guerreros, y de pronto la descendencia de los quimbayas, porque ellos provenían de los pijaos, hayan incrementado acá la agresividad, pero más que todo para la defensa, no para el ataque, para la defensa de sus territorios. Entonces, creo que lo más adecuado es que nuestros antepasados fueron gente trabajadora y gente más bien pacífica. En estas condiciones podemos rectificar un poquitico lo que hicieron los españoles en sus crónicas. Se cuenta que hubo un gran ataque en donde los pijados prácticamente arruinaron todas las edificaciones que tenían los indígenas a este lado, se les llevaron las mujeres, y a raíz de eso los españoles fundaron una iglesita para pedir la protección divina y evitar nuevos ataques. La verdad es que después de la fundación de la capilla, los ataques mermaron y no se volvieron a presentar unas dificultades tan grandes de combate entre quimbayas y los gorrones, sino que más bien ellos vinieron de una forma civilizada a entrabar una armónica comunicación entre gorrones y quimbayas, y así ellos pudieron aprender las artes manuales que todavía se consiguen y se ven en esta zona del Valle del Cauca. Como epicentro de la formación de un poblado, la ermita vino a constituir un sitio de encuentro de las personas que bajaban desde Popayán y Cali hacia Bogotá y encontraron la forma de asentarse en esta zona y fueron formando un centro de información, de reunión, que culturalmente fue tomando importancia, sobre todo porque al lado del río Cauca, en una parte cercana aquí al casco urbano llamado Puerto Quintero, hubo un gran estacionamiento de los barcos que bajaban por esa zona, y entonces se asentaron personajes de esa época que venían de Europa, generalmente suecos y noruegos, y entonces ellos empezaron a formar una nueva
dimensión de lo que estaban haciendo los españoles que se habían asentado por acá. Y yo creo que eso vino a distinguir este pequeño poblado de la época, y se vino formando una gran casta de personalidades que manejaron las letras, los artes en general, y entonces creo que sea la parte fundamental de la historia antigua en cuanto a la cultura de estos pueblos de la región izquierda del río Cauca. La verdad es que toda esta zona, que gozó de una información grande sobre la veracidad de las tierras, provocó la inquietud del pueblo antioqueño, y ellos vinieron hacia esta zona para conocer y para mirar qué podían hacer en una expansión de su raza. Y encontraron un campo fértil, encontraron condiciones muy especiales y se fueron quedando, se asentaron, y toda esta zona norte vallecaucana tiene una gran influencia antioqueña en costumbres, en la parte religiosa, en la parte de la cultura en general. Para hablar de figuras representativas en la cultura roldanillense, tenemos que dividirnos en el pasado y en el presente. Antes podemos mencionar a Eustaquio Palacios, a Carlos Villafañe, que de pronto fueron los más reconocidos y dieron a conocer el municipio a nivel nacional. No solo Carlos Villafañe por su oficio de poeta, sino también por haber sido embajador. Se conoció que era roldanillense y él aprovechaba todos los espacios que le abría su oficio de embajador para hablar de Roldanillo, de su sencillez. Podríamos decir que Eustaquio Palacios fue el iniciador de una ruta literaria que hoy se conserva en Roldanillo. El cultivo de sus letras, sus modales finos, la belleza de descripción que utiliza en el Alférez Real, es un ejemplo que aún hoy se sigue. Es una riqueza que tengamos en nuestras memorias, en nuestra historia, un hombre como él, porque de alguna forma nos ha enseñado, de alguna forma nos sigue enseñando. Aunque el alférez es más caleño, es un poquito vallecaucano en la sencillez de las mujeres, en la descripción bella que hace de los paisajes. Allí hay muchos paisajes de Cali, pero también de Roldanillo, la frescura de la tarde, la rozagancia de las mejillas de las niñas. Eso aún se conserva en Roldanillo, eso aún se vive en Roldanillo. Entonces, cuando uno escribe, no puede dejar de traerlos a la memoria, no puede dejar de vivirlos, no puede dejar de recordar sus palabras en las obras. Ellos siguen eternos aquí. Cuando el maestro Marrayo en 1971 gana ese premio en esa Bienal en Sao Paulo, Brasil, realmente la ciudad ya dice que no podemos esperar más y que tenemos que hacerle un reconocimiento que le tenía que hacer su ciudad natal, un reconocimiento que teníamos, un compromiso que teníamos con él de reconocerle
esa gran obra y esa gran carrera que estaba desarrollando. Ese premio en 1971 entonces se convirtió en el primer paso para que Roldanillo tuviera uno de los epicentros culturales más importantes, como lo es el Museo Rayo, a nivel del turismo y la cultura. Hacer un museo de categoría internacional en una parroquia de 30.000 habitantes, eso era inusual. Es algo realmente que solamente a un loco se le ocurre semejante atrocidad, ¿no? Porque no hay antecedentes. Nadie daba un centavo por la idea. Y yo les convencí a todo el mundo, les vendí la idea muy bien y logramos inaugurar el museo en 1981, como te dije. Ha tenido gran acogida. Realmente yo ya, para mucha gente yo ya desaparecí como creador, como pintor. Ahora soy director de un museo. Me convertí en una especie de que ayuda a los artistas jóvenes a crear, a formarse. Un promotor de la cultura. Eso soy yo ahora y lo siento mucho y lo veo así. Roldanillo realmente, siendo una ciudad tradicional como tú lo decías, podemos decir que en los primeros años hubo cierto choque con la institución porque no estábamos preparados para recibirla, no estábamos preparados para asumir lo que era la creación, para asumir lo que era la parte de tener el arte tan cercano. Roldanillo no tenía ese contacto tan directo como lo tenemos ahora y por eso entonces hubo todo un rompimiento de las costumbres de la ciudad y comenzó Roldanillo a sentir otra forma de vivir, otra forma de pensar, otra forma de relacionarse la gente, que era tener un espacio de la cultura, una sensibilización con la cultura que le comenzó a dar otros horizontes a la ciudad. Yo sí creo que ha comenzado ya a forjar un cambio notable, un cambio total, no solamente en la cosa urbana, sino en la cosa turística y en el comportamiento del nativo, del roldanillense. El Museo Rayo realmente marcó un hito en la historia cultural de Colombia y algunos países de América Latina. Hoy se habla del Museo Rayo y muchos artistas quieren venir a conocerlo, porque es una experiencia cultural porque siempre se dice de que un puente o una fábrica cambia la historia de un pueblo. En este caso fue un museo que cambió la historia de un pueblo y lo partió realmente en dos. Bueno, las actividades que se realizan acá en la Casa de la Cultura Carlos Villafañe son variadas, pero una de las principales actividades son los talleres que se realizan acá en la Casa de la Cultura. Yo creo que estos talleres han hecho que la comunidad de Roldanillo se beneficie muchísimo. También ha habido mucha actividad en cuanto a que a los estudiantes en los colegios les colocan muchas tareas. Entonces ellos vienen acá a consultar a la Casa de la Cultura sobre las tareas que les imponen en los colegios, sobre todo actividades de tipo cultural, ¿no? También otra de las actividades muy importantes es la realización de las exposiciones, que las exposiciones que se han hecho acá pues han sido muy variadas, no solamente con artistas de acá de Roldanillo, sino con artistas de otras ciudades del departamento. Bueno, el fomento de la comunidad en estas actividades, digamos, se hace por intermedio a veces de los colegios, que les envían a los colegios la información sobre las actividades que se realizan allá. Entonces, en parte, pues la comunidad se entera de eso. Lo mismo por otros medios de comunicación, que es fundamental para estos casos. Y la comunidad, pues, viene masivamente acá a los actos. Yo considero que Roldanillo es una ciudad cultural porque aquí se han realizado muchos eventos, desde mucho más antes de estar fundado el Museo Rayo, a pesar de que el Museo Rayo para nosotros es una de los entes más importantes que tenemos acá en Roldanillo, no solamente en Roldanillo, sino a nivel regional y nacional. Pero como les digo,
como la historia de Roldánillo se partió en dos, antes y después del museo, y entonces ahora con el museo ya tenemos mucho más actividad, ya la gente como que hay más ambiente para todas estas manifestaciones artísticas. Entonces mire que ahora por ejemplo nació la Casa Quintero, que es una ente cultural muy importante también. Han realizado muchas actividades culturales buenísimas. La Casa Quintero fue creada con el objetivo de que fuera un sitio alterno para la cultura y el arte, y aquí se llevan a cabo cada mes una exposición pictórica que puede ser de un artista de Roldanillo o fuera de Roldanillo, del Departamento de la Nación. También hemos hecho contactos con pintores a nivel internacional, como han sido los ecuatorianos y los peruanos, y también se realizan conferencias, recitales poéticos, se dictan talleres. El proyecto tiene dos puntos fundamentales. Uno era el rescate del patrimonio histórico del municipio. Estábamos viendo que aquí en Roldanillo las casas antiguas estaban siendo destruidas, a pesar de que Roldanillo tiene tantos años de fundado, pues la historia no se veía por ninguna parte. Y el otro aspecto fundamental era el del rescate del patrimonio cultural. Con este estábamos involucrando a todos los artistas de Roldanillo, estábamos haciéndoles partícipe de que la Casa Quintero era un sitio para que ellos pudieran venir a exponer sus trabajos. Verdaderamente la apertura de la Casa Quintero fue una sorpresa para el pueblo de Roldanillo, porque pues aquí teníamos el Museo Rayo, que es como la universidad, ¿cierto? La sabiduría profunda, donde nosotros podemos ir a compartir a nivel internacional, a nivel pictórico y a nivel poético, y en otras áreas también bien interesantes. Pero la Casa Quintero se abrió y es un espacio alterno donde los artistas que no podían de pronto exhibir su obra en el museo y en la Casa de la Cultura podrían hacerlo en esta casa. O sea, han encontrado como un tercer lugar donde poder ir a compartir y donde poder venir como a abrevar un poco más de lo que es la cultura y el arte en Roldanillo, porque aquí se vienen y pueden recibir otra calidad de conocimientos a nivel artístico y cultural. La gente ha recibido la Casa Quintero con mucha propiedad y con mucho cariño. Las actividades que desarrollamos en Casa Quintero van encaminadas a la participación de toda la comunidad roldanillense. Uno de los objetivos de Casa Quintero que nos hemos propuesto es el de vincular a toda la comunidad del municipio a las actividades que desarrollamos aquí en Casa Quintero. Cuando hacemos las exposiciones, pues invitamos a toda la comunidad de Roldanillo. La comunidad de Roldanillo pues nos ha apoyado mucho, hemos sentido el respaldo y es así como cada exposición es una fiesta aquí en Casa Quintero. El éxito del museo es realmente muy notorio en todos los campos, en el turístico, en el urbanístico, en el oculto. La gente joven sí comenzó a educarse visualmente a través de los concursos infantiles que yo he venido haciendo desde hace 28 años consecutivamente. Nunca he fallado. Y eso comencé a hacerlo hace 28 años porque quería comenzar a formar a los visitantes del museo desde muy niños. Lo he logrado. En los principios teníamos 3.000 niños y uno de ellos lo hice aquí en este parque, el concurso. Y claro, cuando los niños vieron que yo estaba repartiendo lápices y papeles, se me vinieron encima y me tumbaron para hurtarme los papeles, para quitarme los papeles, y tuvo que venir la policía justamente a auxiliarme, porque yo estaba metido en un problema con estos niños que estaban todos encima de mí, porque descubrieron que yo era una especie de Papá Noel que estaba repartiendo lápices y papeles. Realmente
es algo emocionante, algo mágico. De ver que posiblemente muchos de ellos van a ser artistas, obviamente otros no, pero es el fenómeno de la cultura plástica que comienza a mostrarse en las manos y en el cerebro de estos niños. A partir del momento en que se lanza la iniciativa del Museo Rayo, son muchos los hechos que ocurren importantes para nuestra comunidad en el ámbito cultural, fundamentalmente en el campo educativo. Aparece precisamente nuestro colegio, el Gimnasio Norte del Valle, como resultado de ese ámbito cultural que se respira en ese momento. En el colegio, desde hace aproximadamente unos 15 años, implementamos una cátedra nueva, una asignatura nueva en el área de la educación artística, y fue precisamente la cátedra que llamamos de Museo Rayo. La idea fundamentalmente era aprovechar el recurso tan importante que es para una ciudad y para un establecimiento educativo de tener un museo en el pueblo, al alcance de todos nosotros. La gente en general podría decir que tiene una buena opinión de la obra del maestro, la ha aceptado. En Roldanillo no conozco una casa que no encuentre uno algún trabajo, una ficha del maestro Omar Rayo. Yo hice un paseo por aquí, un paso así muy rápido, y me encontré que el párroco era muy amigo mío y me dijo: Omar, ¿por qué no nos regalas una pintura tuya para la iglesia? Haces una cruz contemporánea. Efectivamente, como el año siguiente yo vine con los cuadros, con la pintura. La pintura mide 2 metros por 2 metros, en forma modular, cuadrados. Y yo había pintado este cuadro con spray traído desde Japón. Y yo había buscado técnicas para poder hacer el cuadro tan grande. Pues no lo podía hacer la sombra a mano, era muy difícil. Entonces usé spray con pistola. Pero este spray resulta que no era permanente, sino que se caía con la lluvia. Yo no sabía eso. Efectivamente cayó agua al cuadro y el cuadro se destiñó. Pero resulta la casualidad más simpática, más curiosa, es que las sombras eran en negro, pero se destiñó en rojo, porque era un negro concentrado, era un rojo concentrado. Entonces se destiñó en rojo y cayó al piso rojo. Y algunas señoras que estaban rezando vieron que la cruz sangraba. Era un milagro. ¡Qué maravilla! Yo desaproveché ese milagro para convertir a Roldanillo en un lugar espectacular turísticamente. Pero yo no pensaba en eso. Yo vine y vi el cuadro que estaba manchado y lo arreglé. Bueno, a través del arte me convertí en un promotor. Y yo creo que lo estoy logrando. Además me hace muy feliz promover a la gente joven, ayudarles a crear, ayudarles a estar presentes, la alegría de crear, no solamente de pintar, sino de escribir. Y tenemos también talleres de música en el museo, talleres de pintura, talleres de dibujo, talleres de fotografía, talleres de literatura, talleres de poesía, y todo eso de gente joven. Eso me llena a mí de mucha alegría que se pueda lograr, que yo pueda patrocinar en muchas formas este tipo y lograr este tipo de talleres, porque esto deja mucha huella en el nuevo colombiano. Un posible cierre del Museo Rayo sí afectaría en el sentido de que se rompería con un proceso cultural que se lleva hasta el momento, donde el museo llegó y de pronto ha contribuido con ese proceso cultural que se venía dando de pronto a una menor escala, donde el museo ayuda de pronto a dispararlo un toque más, ¿no? Entonces sería como un retroceso. Cuando yo nací para el mundo artístico, pues no había nada, era realmente un desierto. No habían librerías, no habían libros. Y afortunadamente un pariente mío me regaló unos libros y pude volverme caricaturista a través de Ricardo Rendón. Hoy día la gente joven, la gente está capacitada, además tiene un templo
tiene un museo de talla internacional. Así que Roldanillo va a seguir creciendo. Ojalá que en buena pauta, que en buena medida, que en buena línea se va a modernizar. Ojalá no crezca mucho, porque ya un museo en una gran ciudad, ya la gente no tiene tiempo de ver el museo, porque está muy estresada, porque está muy cansada, porque se va o se queda en casa viendo televisión, o porque se va a una finca y no ve el museo. El lugar exacto para un museo es realmente los pueblos, a Jorge Amado. Y luego pues se fue para la Argentina. Y ya allí en Argentina ya comencé ya a formarse un estilo, o por lo menos una senda donde yo podía trazar mis ideas y seguir con mi discurso y con mi alfabeto nuevo. Entonces, me alojé en mi estadía en Buenos Aires, en una casa de pensión, y esto quedaba frente al antiguo club militar de Perón. Ese club había sido destruido, incendiado, y quedaban ahí los desechos de ese club. Y en esas ruinas vivían cualquier cantidad de gatos de todas las especies, todos los pelambres, todas las edades, todos los estilos. Entonces yo desde mi ventana a la pensión, yo comencé a observar esto, ¿no? Que hacia la tarde todos los gatos salían a recibir la comida que les traían las viejitas, las ancianas, a través de una alambrada que había, les tiraban la comida. Y primero iban los más arrogantes y los más prepotentes, luego iban los de clase media, luego iban los más pobres, no los más feos y los más viejos. Entonces yo iba allí a tomar, bueno, yo no iba desde la pensión, yo comencé a dibujarlo. Hice cualquier cantidad de dibujos de gatos y le puse nombre a los gatos, nombres de filósofos y de poetas. Yo participé en un salón nacional con una de mis obras hechas en América Latina, con técnicas así muy curiosas, muy especiales, muy inventivas, de búsqueda de cosas. Y esta obra era pequeña, era un papel realmente, hecho con tizas, que se llamaba Niños bajo la lluvia, que ganó un segundo premio de dibujo en el Salón Nacional. Y mi deseo era seguir viajando, seguir mi punto nómada, mi pasión nómada. Ya me había picado los pies y los ojos, las retinas querían siempre seguir visitando, viajando. Entonces hice lo posible por irme de nuevo. Conseguí una beca del ICETES y otra beca de la OEA para estudiar en México. Entonces seguí mi viaje, me fui para México. En México me quedé 3 años, hasta el 61. Allí estudié pues todas las técnicas posibles y por haber. Me inscribí, me matriculé en San Carlos, en la Ciudadela, en todos los talleres que habían para grabado. Allí conocí, como te decía, los artistas, los maestros de hoy día. Los conocí allí como alumnos. Entonces, en la tarde, en la noche, yo me quedaba en el taller haciendo mis experimentos, ya solo. Y en una ocasión se me quedaron las planchas, no sé, un olvido, una casualidad. Nunca me ocurren esas cosas. Se me quedaron las planchas en mi casa, en mi estudio, en mi apartamento. Entonces no podía ir por ellas y volver al taller, quedaba muy lejos, muy difícil. Entonces comencé a hacer experimentos con el tórculo y la presión del papel y el tórculo. Entonces, como no tenía planchas de metal, pues comencé a inventarme cosas. Comencé a poner un cartón, mojé el papel, que siempre hay que humedecerlo para que sirva para que se pueda presionar en el tórculo sobre la plancha. Entonces puse un cartón, mojé el papel, puse un cartón y en el cartón puse piedritas, alambres, objetos cotidianos y lo puse en la cama de la plancha, puse el fieltro y pasé el tórculo.
efectivamente al otro lado aparece el primer intaglio. Todo en relieve. Ahí fue el otro ábrete sésamo. Si esto es posible, la cantidad de magia hecha con el relieve del papel. Después comencé a pensar más sobre el objeto de uso cotidiano, que no era mi tema, pero lo descubrí a través de imprimir ganchos de nodrizas, tijeras. Entonces comencé a descubrir el objeto de uso cotidiano y a cambiarles la escala, no chiquititos así, sino 30 pulgadas por 22 pulgadas. Y para mí esto fue realmente comenzar a hacer metáforas visuales. Es decir, mostrar al espectador una máquina que es inservible para mucha gente visualmente, que la usan, la tiran, pero yo la uso y la cuelgo. Esa obra realmente es extraordinaria. No hay otro artista que haya logrado pues, los relieves que él logra con esa técnica. El intaglio esa pieza, como lo sabemos, lo aprendió a hacer en México con la beca que tuvo allá, en los estudios que tuvo allá, pero que estaba un poco ligado, yo sigo diciendo que está ligado con la infancia del maestro acá cuando trabajaba con su padre en la talabartería. Ese modo de manejar el cuero, de tallar el cuero, pues luego lo traspasó un poco al manejo del papel. Bueno, en cuanto a la técnica que utiliza el maestro Rayo en el intaglio, se puede decir que es casi una técnica muy propia, muy personal, muy de él. Él mismo crea o produce su plancha y hace la talla o el repujado. Es muy distinto el tipo de trabajo que él realiza, porque hay dos técnicas, dos tipos de intaglio. El que se produce o se hace como grabado hecho sobre metal, y el que produce él tallado a mano. Después la cosa del papel herido es porque siempre he dicho que un papel hendido, un papel tallado, es un papel herido, de cierta forma, ¿no? Le he quitado la superficie para convertirlo en un relieve, pues eso es maltratar la superficie del papel, que es el alma de este genio, que es el papel, de este amo, de este Dios que es el papel. Yo comencé a torturarlo con mis relieves. Y luego el título del papel herido, pues es con agregarle la forma geométrica de una gota de sangre. Es como agregarle unos pesos distintos a la margen, a la obra. Es cambiarle los niveles. Le pones una gota roja, pues se desnivela la obra, la construcción de la obra. Agregarles la gota roja, que era un diseño totalmente distinto, disímil, completamente disímil. No tenía nada que ver con el área blanca. Pues fue otro reto, que tuvo mucho éxito, porque la verdad ahí comenzó más el mundo de la poesía visual. Hice una exposición muy bella en el Museo de Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, en el centro de México. Una exposición salas que están dedicadas exclusivamente a los grandes maestros de América Latina o del mundo. Y yo hice una exposición en las salas internacionales del Palacio de Bellas Artes, que fue en 1996. Una exposición bellísima, que realmente era como una especie de coronación, una especie de grado. Luego hice otras exposiciones en México, y en el año 99 hice una exposición que también marcó otro hit, que fueron 200, casi 300 piezas, entre grabados, pinturas y esculturas, en el MUCA, es en la Universidad Autónoma de México, en la sección de ingeniería, de un museo gigantesco. Eran 12 salas para albergar 300 piezas. Pero llegué a Nueva York, comencé a mostrar mis intaglios que los había realizado
en mi carrera en México y pues tuve mucho éxito. En las galerías, el dueño de la galería, que se llamaba Sylvain Cole, me dijo: nosotros nunca hemos visto algo parecido, vamos a hacerte una exposición. Y hicieron una exposición que fue todo un acontecimiento, grabado en relieve, sin color, relieve sobre relieve o blanco sobre blanco. El Museo de Arte Moderno de Nueva York me compró 12 piezas y a través del curador del Museo de Arte Moderno conseguí una galería para mostrar mis pinturas, además, porque yo pintaba también, grababa, pintaba. Y también hice una exposición de pintura de gran éxito. Entonces, ya con tanto éxito ahí, con el Ábrete Sésamo del Museo de Arte Moderno de Nueva York, pues me fui quedando y me quedé hace ya 40 años. Bueno, la geometría no comenzó en Nueva York, la verdad. Quizá allí se condensó, porque allí trabajé a gran escala, pero la geometría siempre me ha acompañado desde que yo era un niño. Siempre he sido un ser geométrico y siempre, toda mi vida siempre he estado metida en la filosofía de la geometría. Todo en el mundo es geométrico, todo. Y todo está calculado por la geometría. Mira, y por el equilibrio. El equilibrio siempre está hecho con geometría. Si no hay geometría, no hay equilibrio. Las cosas se caen. El cosmos mismo está hecho de geometría. Y si no hubiera geometría, todas las estrellas se nos metían encima. Todo se caería, todo se derrumbaría y nos caerían en la cabeza a todos. Así que el hombre está tiranizado por la geometría desde que nace hasta que muere. En mi estadía en Nueva York, pues, que pintaba mucho en un principio, yo era un colorista. Yo traía el trópico en mis retinas. Y luego, poco a poco, comenzó a amainar el tono, el color, porque en mi entorno en Nueva York no hay mucha luz. Y yo, como tropical, pues comencé a pasmarme. Comencé a hablar en tono menor y comencé a olvidar los colores de un tropical. Entonces comencé a pintar en blanco y negro. Cosa curiosa, ¿no? Y que esas pinturas en blanco y negro, justamente con ellas, fue que gané el premio en la Bienal de Sao Paulo. Casi todo era en blanco y negro. El blanco y negro son como el sello del maestro Rayo, la impronta de él, fundamentales. Es una colección demasiado importante en su carrera. Le abrió sus puertas también en Nueva York, le abrió sus puertas a nivel mundial y creo que creó un lenguaje propio. Cuando vemos blanco y negro también sabemos que es un rayo el que está allí representado, que es importante dentro de su carrera. Volví a Colombia y comencé pues a vivir acá y otra vez a regocijarme con la luz y con el color, y volví otra vez a pintar en colores, con el recuerdo y con la riqueza de la luz, así que mis retinas volvieron otra vez a engolosinarse con el color y comencé a pintar de nuevo con color. Así nació una colección que se llamó la colección Arcoíris, que eran los 6 colores, los 3 primarios y los 3 secundarios. Esa colección es importante dentro de la trascendencia que es para Omar Rayo el regresar a Colombia, el regresar a su tierra natal, el regresar a Roldanillo. Venía de trabajar en blanco y negro en Nueva York, donde él lo dice que muchas veces puede ser porque estaba vetado los mismos colores, y cuando comienza a meterse acá al trópico de nuevo, a estar en Colombia, a estar en este Valle del Cauca, con todos los colores, pues comienza también eso a su obra a exigirle ese contacto directo también con los colores. Pero también es una referencia con su hija, que en ese entonces nace su hija Sara, y comienza él también a querer darle herramientas a la hija visualmente, jugar con ella, darle motivos de alegría, y ese motivo de alegría también comienza entonces a sentirlo en la pintura. Trabajé mucho con ellos y luego comencé a apartar esos colores, a elegir algunos colores, y comencé a elegir el rojo primero, como es el hermano mayor del espectro solar, es el actor principal del espectro solar, y lo tomé y comencé a jugar con él, a buscar su nombre, buscar su referencia siempre en la Biblia, en la poesía, en el cuento, en la filosofía,
en las novelas. Y siempre iba anotando cada vez que aparecía un rojo, lo anotaba. Y alcancé a recopilar en 10 o 11 años 1011 colores, el rojo. Inclusive apellidos, en fin, personajes que se llaman rojos, en fin, rojo siempre latente en esa colección. Y hice una gran colección que se llamó El embrión del dragón. Esa colección dedicada más que todo al rojo, ahí es donde está la fuerza del rojo, la vitalidad del rojo, que investigó también bastante el maestro, y el respeto por el artista, por esa cultura también, que es la cultura oriental. El maestro, cuando comenzó a investigar el rojo y comenzó a meterse de lleno, fue impresionante porque decía que ese color no lo agotaba, antes le daba energía, que quería seguir pintando, no paraba de trabajar, y entonces en eso le entregó toda esa vitalidad, ese color. Y cuando buscó el título para ella, es como darle vida a esa exposición con Embrión de Dragón. Es una colección de mucha fuerza. Creo que el museo rompió con muchos esquemas con esa exposición, porque fue cuando le cambiamos los colores a las paredes, se volvieron rojas las paredes del museo, se volvió una fiesta, una energía diferente. Y luego pues vino también las criaturas abisales, que ya no era el rojo, que ya era el azul. También como un fenómeno o como una búsqueda de una experiencia a través del color. Buscar primero el rojo, trabajar con el rojo hasta saciarme. Luego me fatigué, comencé a trabajar en violetas y pasó al azul. Y ahora estuve trabajando mucho tiempo, 2 años, estuve trabajando con los azules, sobre todo con los azul verde, esmeralda del Caribe, que me fascinó y me interesó muchísimo, además, el mundo abisal, el mundo de los peces ciegos. Y yo también comencé a sentirme apasionado por el mar, sin conocer el mar. Y cuando lo conocí, obviamente, para mí fue algo único en mi historia mía. El mar siempre fue un acto casi amoroso, casi pasional. Es como la madre, ¿no? Ahí está todo. Te lo da todo y no te quita nada. Y en el fondo del mar guardan unos tesoros que son realmente maravillosos. El mundo abisal es algo realmente sorprendente por el colorido que hay allí y la oscuridad que hay allí, y por los habitantes, las famosas criaturas abisales, de las cuales tengo actualmente esta exposición. En esa exposición él inclusive exhibió aguas en botellas, que fue en diferentes tonalidades, pero no propiamente agua del mar, no, colores preparados por él mismo, pero también característicos a los tonos que él utilizó en la realización de las obras. Es muy curioso observar de que cuando vi las piezas precolombinas en el Perú y en México, me interesó, comencé a apasionarme por la cultura oriental, la cultura asiática. No sé por qué esas piezas me llevaron a la cultura oriental. Y yo leo mucho de la filosofía, la poesía, el haikai, me gusta mucho la comida sushi, en fin, la filosofía oriental me interesa muchísimo, su comportamiento y la cosa de síntesis en todo, ¿no? Sobre todo la japonesa. Entonces, pues me quedó muy fácil llegar a Japón, invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en combinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Hice una exposición hace 2 años justamente, que me llenó de fantasía, me preparé mucho, ¿no?, para llegar allá y absorber toda la filosofía de los orientales. Me dejó fascinado, quiero volver. Y 1 año después me fui a China. Estuve en Pekín haciendo otra exposición con otras experiencias maravillosas realmente. Entonces comencé a trabajar con el amarillo, quizá por el viaje al Asia, ¿no? Hay cierta referencia al amarillo, la raza amarilla, no sé, el sol, no sé, el maíz. Hay una serie de referencias y estoy trabajando hoy día con el amarillo. También es una excusa quizá para trabajar otro color,
y llenarla de anécdotas y justificar por qué la pasión por el amarillo en este momento. Me tiene realmente muy emocionado, muy seducido. Estoy pintando la colección que vendrá para la exposición del próximo año, conmemorando el aniversario del museo, que es el año 23 de su edad. Estoy muy contento porque voy a poner en la sala del museo solamente el amarillo. Es una gran experiencia, es una experiencia vital, realmente una experiencia estética, una experiencia colorística que me tiene muy emocionado. Estoy en eso, estoy aquí en Roldanillo justamente, registrando esa experiencia. Como estoy ahora en el amarillo, he hecho un gran estudio sobre los amarillos y me he encontrado que el más reconocido en la prehistoria es el amarillo del maíz. Y el maíz es realmente la esencia de nuestro alimento, es la matriz del alimento del hombre precolombino. Y pues cada boceto, como te decía, es un grano de maíz que va a germinar otros bocetos. Yo no sé si hay cambios realmente en estos proyectos, pero yo siento así que sí hay. Inclusive muchos bocetos parecen realmente matas de maíz, parecen objetos hechos con la masa de maíz, parecen productos del maíz. Y todo eso realmente es una enseñanza, todo eso es una esencia, todo eso es una abstracción, todo eso es una esencia, realmente una matriz. Este paisaje no se consigue en ninguna parte del mundo. Este tipo de luz no lo he visto en ningún lado. El calor humano, el clima, la altura de la ciudad de Roldanillo está a 1000 metros. No es ni muy bajo ni muy alto, pero es casi parecido, dicen mis amigos, al paraíso. Realmente lo que produce esto es amor, nostalgias, pero nostalgias preciosas de poesía, de paisajes, de arreboles. Este es un fenómeno realmente maravilloso, un maravilloso fenómeno óptico. Por eso dura tan poco tiempo, ¿no? Se descompone la luz y se va oscureciendo hasta que desaparece, ¿no? Y que desaparezca semejante cantidad de luz, semejante cantidad de color en un instante, es otro fenómeno de magia, del duende. Ese duende es esa magia donde se encuentra lo soñado con la realidad.
papá percibía la muerte con algo de miedo. Nunca hablamos de frente del tema, pero sí me acuerdo una vez que me decía, si yo quedo en silla de ruedas, déjenme irme, que yo no quiero estar así. Vivió jugando con la muerte, incluso una de sus frases más amables decía que la muerte siempre se paseaba con él, pero se iba con otros. A mí particularmente nunca me gusta hablar de la muerte, ni hablé de eso, por una razón muy sencilla, ¿no? Porque yo creo que la muerte es marica, lo coge a uno por la espalda siempre, ¿no? Últimamente había estado encerrado en un laberinto. Era el laberinto de su memoria y buscaba o creía que el centro de ese laberinto era su fin, que se iba a encontrar ahí con la muerte. Y haciendo sus obras con las que llenaba las paredes y los pasillos de su memoria, traía la vida a ese lugar que él creía que era la muerte. El maestro Rayo le temía a la muerte, tenía un pavor a la muerte. Entre que le temía y entre que quería ser amigo de la muerte. Se preparó, venía preparándose y decía, ya no camino bien, ya camino gacho. Pues cuando le preguntaban por lo del bastón, decía que lo utilizaba porque ya estaba buscando el hueco. Y muchas veces me llamaba y me decía, ¿cómo estás? ¿Listo para morir? Antes que ser una persona que pensara en morir, era una persona que siempre pensó en vida. Tenía unos sueños bastante tremendos sobre la muerte. El último que recuerdo fue que lo estaban operando del cerebro y que le preguntó al cirujano por qué no le dolía. Y el cirujano dijo, no se preocupe, es que usted ya está muerto. Y él decía, Dios quiera que cuando yo muera no me vaya a doler. No quería irse. Yo creo que el maestro lo dijo hace 2 años, cuando celebramos los 80 años, él dijo que nos invitaba a celebrar sus 100 años, aunque él muriera en el intento de hacerlo. Era una persona que, teniendo una claridad sobre la muerte, tenía una gran ilusión de que su nombre no desapareciera de la historia. Él, en serio y en broma, decía, cuando yo me muera, me entierran acá y pongan, aquí cayó un rayo. De las muchas maneras de vivir, solo hay una manera de vivir, y esa es la mejor manera de vivir. Yo siempre pienso que él fue artista siempre y no caricaturista. Le regalaron un folletico con caricaturas de Rendón. Siempre tenía mentalidad de artista desde chiquito cuando le decían la momia.
Y entonces él dijo, no, yo quiero hacer unas cosas pues como esas. Sintió que tenía ese talento, de hecho lo tenía y por eso se metió a hacer eso, con las ganas de aprender por correspondencia. Si el maestro hubiera nacido en esta época, yo creo que ya con la tecnología, ya por internet no lo hubiera hecho. Alguna vez hicimos una conversación sobre eso y él no estaba muy de acuerdo, por ejemplo, con los trabajos nuevos hechos por un computador. Porque él era muy enchapado a la antigua. La historia de por qué le decían la momia era porque siempre era muy callado. Sus momentos de recreo siempre estaba dibujando. Cuenta la familia que en las paredes él dibujaba, sí, con carbón. Omar era un curioso y seguramente en una época, esta actual, invadida de tecnología, seguramente hubiera tocado la tecnología. Había tomado y echado mano de todas las técnicas para aprender su dibujo, su talento, su arte. El perrito que él tenía llamaba Sombra y lo vio una vez con la luz del sol y tomó un pedazo de carbón del fogón y vino y dibujó la silueta del perro. Cuando el animalito se retiró, pues quedó ahí su dibujo. Sin embargo, él tenía una reserva hacia la gran información e internet que se está dando en este momento, y es el hecho de ese facilismo y esa gratuidad con que en la actualidad se puede recurrir al manejo de la imagen. Él decía que siempre el oficio del artista, la mano tenía que estar ahí, que era la que trasladaba la sensibilidad al papel o a la tela. Viendo los periódicos, pues se encontró ocasionalmente con un recorte de prensa que decía curso de dibujo por correspondencia. Empezó a mandar bocetos y dibujos de personajes que había hecho antes y a él le devolvieron los mismos dibujos, pero ya calificados. Omar Rayo hubiera aprendido con cualquiera de las técnicas que hubieran estado disponibles. Lo hubiera hecho por internet, lo hubiera hecho por correspondencia. Si mañana eso hubiera llegado desde Júpiter, se suscribía a un viaje a Júpiter para aprender. Ese era Omar Rayo. Era un hombre de provincia. Creo que él va en el automático, si no estoy mal, entre el 46, 47 y 48. En el 48 Omar Rayo cumpliría 20 años. Imagino que Roldán y yo, cuando el maestro Rayo era un joven y promisorio artista y lleno de talento, pues no era el espacio adecuado para su desarrollo, ¿no? Él veía también que habían otras ciudades para él seguir o realizar su sueño. El automático quedaba en la avenida Jiménez, entre carreras Quinta y Sexta. Era el centro de la vida intelectual de Colombia. Y aquí es donde pues inició su carrera y después pues empezó a destacar y empezó a tener reconocimientos importantes. Allí hubo una especie de peña, de reunión de intelectuales de esa época. Donde iban los poetas, los pensadores, ¿no? Los Alamea, todos los medio avispados de Bogotá estaban ahí. Hasta que se volvió entre moda obligada ir al automático. Sé que mujeres no iban porque el mundo era de los hombres. Pero yo sí entraba. Pero era muy intelectual todo y muy, pues, de ciudad grande. Van sucediendo las cosas y se van creando figuras centrales. Creo que el dominante ahí era León de Greiff. Todo alrededor de León de Greiff van llegando otras personas. Y como llegan los pintores, también las paredes comienzan a suceder. La mayoría de las obras que estaban exhibidas en las paredes del automático eran deudas. Tuvo la buena suerte de hacer alguna caricatura para la revista Semana de esa época, que la dirigía Alberto Lleras. Entonces eso causó cierta sensación y lo recibieron con curiosidad y agrado en el automático. Hice muy amigo de Álvaro Gómez Urrá, que era caricaturista.
fue, le ofrecí mis servicios. Me dice, señor Rayo, usted llegó como caído del cielo. Se colocó a trabajar como caricaturista. Pero la pintura es lo que lo llamaba, al producir y al pintar y al investigar. Era un hombre de muchísimo riesgo artístico. La caricatura no era su gran meta, era una etapa más. Entonces, esos suelditos de los periódicos de esa época y hoy siempre, porque periodista que come no sirve para nada. Entonces él resolvió desafiar el mundo y se fue a caminar. Desde que pinté con un carbón de leña sobre la pared de cal de mi casa. Una silueta de un perro a la edad de 3 años. Me persigue ese carbón, esa cal y esa sombra. Que ha caracterizado mi estilo. Creo que desde que nació se sintió grande, porque no cupo ni en su cuerpo, ni en su pueblo, ni en su ciudad, ni en su Colombia. Él se tenía que ir. Irse hacia el sur fue muy valiente, muy personal su decisión. Era muy consciente de que sus fuentes estaban en Latinoamérica. El viaje por América Latina no fue la de un rey o un pachá, sufrió hambre, sufrió dificultades, a veces no tenía dinero para seguir. Sus riquezas, ¿no? Era su inteligencia, su ambición, su osadía y también creo que él tenía un buen físico, ¿no? Era un hombre muy atractivo, ¿no? Como un príncipe árabe. Entraba como un encantador de culebras. Y la palabra encantador es de hechizo. Él miraba con esos ojos enormes y la gente iba hacia él como hacia un mar. Él era un hombre muy luminoso, ¿no? Un hombre que llegaba a un lugar y de verdad causaba una gran impresión. Era protagonista, realmente el maestro era protagonista. Las mujeres se rendían a sus pies. Todas las mujeres iban así como mariposas a la luz. Era lo que llamaría en el lenguaje de hoy un tumbalucas. Una tarde me dijo el embajador de España, Omar, ve por la embajada. Yo era el asustado, además flaco, muerto de hambre. Era un parroquiano, un provinciano de Colombia. Entonces me dice él, tengo una beca para ti, para que estudies en la academia que queda debajo del Museo del Prado. Y yo, después de una reflexión de 5 minutos, le dije, señor embajador, yo no puedo aceptar esa beca. ¿Qué? Le dijo el embajador, porque yo me voy para América Latina. Yo prefiero conocer primero mi madre y no mi abuela. Él se encontró con un artista cubano, creo que llamaba René Alice, que venía a hacer ese periplo y le comentó que él iba a hacer eso y él dijo, hombre, me encanta eso, ¿y por qué no nos vamos juntos? Que fue precisamente cuando le ofrecen la beca para irse a Europa, él dice, no, me voy mejor por Sudamérica en este proyecto, reúnen la plata entre los dos, reúnen un dinero que tenían, compran un carro y se van a hacer el periplo. Fue un viaje de aventura de un hombre joven que se arriesgó a todo, que dejó atrás todo y que fue con muy pocos recursos y una cosa apasionante. Yo creo que ese viaje es el que verdaderamente lo forma, que lo define como artista. Era buscar cómo formarse como pintor él mismo. Pero también era en busca de lo mítico. Una visión de continente, una visión de idiosincrasias. Dijéramos que él hizo un viaje como al revés del Che Guevara. Diario de motocicleta, cuando Rayo la vio, lloraba viendo esa película, porque se identificaba con eso. Él dijo, yo hice lo mismo. Repasar la historia de nuestros antepasados plásticamente es un tesoro que sirve para las expresiones futuras. Porque una de las grandes influencias del maestro fue la cultura precolombina. Y en su caso, pues ver la gran presencia de la geometría.
fue a una parte de Brasil que tenía que irse, se fue en avión y lo dejaron en un avión, en un hidroavión, y que con unos indígenas que no tenían el dialecto ni nada, y lo dejaron allá una semana. Pues el impacto que puede causar en cualquier persona es casi similar, pero en el polo opuesto, como quien visita una gran ciudad como Nueva York, por ejemplo. Descubre cómo a través del arte se podía comunicar sin necesidad de tener el dialecto, a adentrarse en la selva, a escuchar la selva. Eso pudo haberle causado pues muchas emociones encontradas y que de algún momento él pudo expresarlo en su trabajo de esa manera sensible como él lo tenía, desde el color y desde la geometría. Yo no veo tan clara la relación de Omar Rayo, de la obra de Omar Rayo con el tema latinoamericano. Yo veo más claramente relacionada la obra general de Omar Rayo con toda una tendencia contemporánea, con una presencia de la geometría dentro de la obra, y esa presencia no estaba en Colombia, esa presencia estaba fuera de Colombia. Si se fuera de Europa y no fuera tenido a Latinoamérica, de pronto había sido más óptico, había sido de más líneas como es un Basarel y ese tipo de cosas. Por eso la geometría de Rayo tiene un oxígeno, están nuestros indígenas presentes. Eso es lo que significa el paso del maestro Rayo por Sudamérica. La sombra en su obra es fundamental, sobre todo en la obra geométrica de los últimos años. De alguna manera, si hubiera ido a Europa, la habría descubierto allí. Creo que hubiera llegado a algo similar, pero no lo mismo. El éxito de él pareciera que lo animara el mercantilismo, pero no. Yo creo que más bien él vendía para poder hacer arte. Él no era un mercachible del arte, no. Vendía y fue mejorando en precios a la medida que fue mejorando su calidad artística y su posicionamiento dentro del arte contemporáneo. Yo me ganaba la vida haciendo caricaturas de personajes. Yo con 2 caricaturas que cobraba la semana, yo con eso pagaba la pensión. Cuando él ya se volvió, dijéramos, un artista establecido y muy reconocido nacional e internacionalmente, entonces él tomó una estrategia contraria a la de sus colegas de generación como Negredo, Ramírez Villamizar, Botero, Obregón o Grau, que sus precios subieron de una manera desmesurada. Nunca participaba y no compartía las subastas, no le gustaba ser parte de ellas y por eso su obra no subía de escalones porque él prefería no estarlo. De nuevo, la dignidad de su arte lo privó de haber masificado un poco más su obra. Quien oficia el culto debe vivir del culto, y él vendía su obra y promovía su obra comercialmente para construir su museo, para abrir talleres, para crear ediciones, y eso es oficiar el arte, y como oficiaba el arte, pues muy bien vivía del arte. Si tú ves la obra de Rayo actual, no diría nada para mucha gente de la experiencia de Latinoamérica, de Sudamérica. Le engrandeció la captación del mundo y le sirvió para que lo expresara. Entonces dijéramos, existe el espíritu de esa experiencia, no la anécdota de esa experiencia. Y de ahí salió su arte. La elipse para él fue como el resumen de su trabajo en la investigación geométrica. Cuando quiere dar volumen, esa elipse aparece, aunque no la vemos, pero está allí presente en la sombra. Yo creo que ese es como el resumen de ese periplo por Sudamérica, es encontrar cuál era el elemento geométrico con el cual más identificar. Porque busqué la elasticidad en las piedras, me volví terco e inflexible. Estuve 5 años viajando por todo el continente, haciendo mi profesión, haciendo mi carrera. Él entiende que está el mundo allí. Y me parece que sí hay una unidad lógica de pasar de Sudamérica a México. Un artista siempre busca el centro. Y la idea del centro, por ejemplo, en esos años, e incluso hoy, de Latinoamérica, ha sido México. Entonces,
era el lugar, dijéramos, deseado para un artista latinoamericano, porque el muralismo hablaba de identidad, hablaba pues de etnias. Cuando él se va de Colombia en el 54, se fue siendo un caricaturista. Regresa al país presentándose ya como un pintor. Y cuando comienzan a ver eso en el Maestro Rayo, él recibe una beca para ir a estudiar gráfica a México. Ahí se acepta esa beca el Maestro Rayo. Ya había asimilado lo que quería de nuestro continente. México creo que ató mucho a mi papá. Lo influenció mucho. No de estilos, sino del ambiente. Creo que México lo que le entrega Rayo es el intaglio. Él contaba que en México, cuando terminaban el taller de gráfica en todas las técnicas, él se ofrecía para quedarse limpiando el taller, para poderse quedar más tiempo y hacer otras impresiones y aprovechar el taller. Accidentalmente se le queda el papel con algunos objetos debajo de un papel de grabado, y cuando pasa el tórculo le dejó ver la sensación de lo que podía producir un objeto de relieve frente a un papel de impresión. Entonces la impresión, la huella de ese objeto dejó una forma tridimensional. Y comienza entonces a adentrarse al grabado. Y los primeros intaglios, si queremos llamarlos así, eran objetos, puntillas, me acuerdo unas cuerdas que la obra se llama Cuerdas para atar las alas de un ángel. Entonces él comenzó a hacer un grabado, dijéramos, tradicional, y le interesó de pronto manifestar más ese relieve. Pero comienza a tener la limitancia de que la prensa no te permite hacer un relieve alto. Y es cuando comienza entonces él a investigar la forma de hacerlo manual y se retoma su infancia, a su juventud en Roldanillo. Y tiene un origen casi genético. Estando en su casa, su papá fabricaba monturas. Se encargaba de hacerle los diseños a las sillas de montar de los caballos y él sabía tallar el cuero. Cuando llega a México y ve que no puede trabajar con el tórculo, él dice es que el papel también se puede tallar. Entonces él usó un papel que no se usa para grabado, sino para acuarela, que es un papel grueso. Entonces le permitía hacer ese relieve. Y el intaglio lo que le permite es hacer uno de sus aportes al arte universal, que es reinventar la técnica. Para él la poesía estaba en sus ojos y por eso pintó. El Maestro Rayo era un ansioso lector. Creo que la literatura influenció mucho a Omar Rayo en su arte, pero no solo eso, sino que además la practicó. Y escribía muchos poemas. Cuando buscó la aproximación con quien le acompañaría el resto de su vida, pues encontró una mujer muy bella y además una excelente poeta. Me cayó con un rayo, me cayó, era, Dios mío, un hombre bellísimo. Hermoso, y era exótico, hablaba español, el español me fascinaba, aunque nací y me crié en Nueva York. Nueva York era la meta de todos los artistas del mundo en esa época, en los 60, 70, pero él nunca estuvo a gusto. Es un hombre que es cosmopolita, que logra penetrar una ciudad tan difícil como Nueva York y sobrevivirla. Fue el eje artístico y ahí es donde se podía nutrir. Pero lo que me parece admirable es que él no olvida el terruño. Le pintaban blanco y negro por la frialdad de Nueva York y eso. Y después volvía al trópico y encontraba otra vez el color. Siempre que llegaba aquí a Roldanillo era a pintar, a crear. Por eso él firmaba Roldayor en muchos de sus trabajos que eran concebidos en esa travesía continua. En los 60, 70 empezó a tener mucha importancia el grabado. También en esa época estaba surgiendo el pop.
y se vendió mucho grabado en Nueva York. Había una galería que se llamaba la AAA, donde el director reconoció en la obra de Omar una cosa original, extraordinaria. Y era el blanco sobre el blanco, no había nada más, era el juego de la luz, el dibujo lo hacía la luz. Y quiere que sus imágenes cobren volumen sobre el plano del papel. Lo significativo del intaglio es que patentiza su ánimo creativo, su capacidad creativa. Es una isla, el intaglio dentro de la obra de Omar, pero es una isla espléndida. En realidad, el éxito en Nueva York es relativo. Fue importante estar ahí. Él sintió que se había demorado demasiado y estaba volviendo. Yo tenía deseos de viajar, entonces empecé a venir a Colombia con él. Uno vivía y sentía que casi lo que empezaba uno de los dos, lo terminaba el otro. Casi que pensaban igual. Cuando estaban hablando de literatura, cuando estaban hablando de verso, cuando estaban hablando de amor, cuando estaban hablando del paisaje. Tuvimos momentos malos también, no fue siempre así. Y más a mi pesar, al final teníamos cierto distanciamiento, muy doloroso. Porque eso me alimentó mucho a mí en mi poesía, en mi vida, esa relación que teníamos tan dinámica, tan poética. Lo haría de nuevo. Fue una relación tormentosa, hermosa, larguísima. Tenemos una hija maravillosa, Sara. Su adversidad con la crítica de arte vino de la crítica de arte. Es que cualquier artista, cualquier poeta, sabe más que sus críticos. Creo que lo que más marcó al maestro con la crítica fue Marta Traba en Colombia, porque lo desconoció y lo apabulló siempre. Es un académico de tiempo completo. Esto es un elogio. No se separa en ningún momento de la manera, de las normas, de los principios, de los códigos que la academia imponía en el instante en que él trabaja. Era una crítica pues muy protagonista en los años 60 en Colombia, cuando él estaba, dijéramos, surgiendo. Él, claro, estaba en el extranjero, pero siempre, dijéramos, apuntaba en contra de las exposiciones y de las obras de Rayo. A él le tocó siempre trabajar a espalda de los críticos. Para él los verdaderos críticos eran los poetas. Porque el poeta funciona con la intuición y describe las cosas con metáforas. Él era un hombre muy inteligente que había leído y no tenía pelos en la lengua para decirles a los críticos lo que él pensaba de su opinión. Y siempre a sus discípulos, a las nuevas generaciones les decía, hay que escucharlos, pero no son la verdadera razón del arte. La crítica de arte debería ser, en términos generales, una guía para el espectador y un farol para el creador. Pero es lo contrario. Ponen trabas y buscan la caída. Son infames. Él vivía al mismo tiempo en Nueva York y en Roldanillo. Muchas de sus obras están firmadas Rolda York. Cuando regresa a Colombia, a veces se le preguntaban, maestro, ¿usted ama Nueva York? Dice, no, por masoquista estoy en Nueva York. Y ese amor a ese pueblo lo lleva a desarrollar ese concepto de ese museo extraordinario que está ahora. La gente habla siempre de nadie es profeta en su tierra. Le fue muy difícil aquí con la crítica. Yo creo que eso es muy de la naturaleza de nuestro país. También, ¿no? De no saber de qué sentirnos orgullosos. De pronto tuvo pocas oportunidades de que lo invitaran a grandes espacios. No, yo creo que sí. Rayo ha exhibido en todos los museos de arte moderno colombianos y en las principales galerías, ¿cierto? Claro, Rayo tiene una abundante producción y él podría hacer varias exposiciones individuales al año.
Y entonces, por ejemplo, es un artista predilecto del Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer las exposiciones en Tokio, en Beijing, en Sydney. Eso fue hace algunos años y luego de eso hubo más apertura aquí. El Museo Rayo es mi papá. A mí me dicen Jaca, me decía Jaca, nunca se te ocurra hacer un museo. Él fue casi el primer artista en hacerse un museo. Siempre se dijo y se ha dicho y se seguirá diciendo que era un monumento al ego. El Museo Rayo es un monumento al profundo amor que tenía el maestro por su tierra. Yo creo que los grandes hombres, y Omar Rayo era un grande, tienen una vanidad de perpetuarse en el tiempo. Si fuera un museo dedicado exclusivamente a exhibir la obra de Rayo, lo entendería así, pero Rayo siempre pensó en que esto fuera un museo vivo, en continuo movimiento, en continua transformación, y lo más importante, que fuera un museo donde se exhibiera, pero donde se investigara y se produciera la obra de arte. Es muy fácil también decir en Colombia y tristemente criticar lo que se hace por Colombia cuando uno no es el protagonista. Obviamente, pues el principal atractivo del museo es las pinturas y grabados de Omar Rayo, que siempre deben permanecer parte de eso a la vista del público, porque generalmente la gente va a ver eso. Es mucho más que un museo para mostrar su... A Rayo le propusieron muchas veces hacer el museo en Bogotá y dijo, ¿para qué? O por lo menos en Cali. En una ocasión a Rayo le dijeron, y él lo comentaba esa anécdota, que en Bogotá llegó a un cóctel de una exposición y llegó tarde, y cuando llegó tarde ya todo el mundo estaba un poquito tomadito, los compañeros, los artistas. Todos se fueron contra mí. Me dijeron, pero Rayo, tú nos jodiste con tu museo. La promoción de tu museo en provincia, porque ahora nosotros no podemos hacer un museo, porque la gente va a decir que te estamos copiando. Yo lo miré y le dije, hombre, al contrario, si tú vas a hacer un museo, qué bueno para Colombia. Pero para que la gente no diga que me estás copiando, no le pongas a tu museo mi nombre. Lo que hizo Rayo, creando un museo en su patria chica, fue demostrar al país el amor que sentía por Colombia. Recuerdo el proceso para construir el museo a través de las donaciones de empresas y de empresas públicas y privadas y el tormento que le significó. Yo no entiendo cómo logró hacerlas el maestro Rayo, cómo logró sortear a la clase política colombiana para pedir fondos para construir una institución cultural. No, pues, mire, eso es un milagro, pues, porque a base de miseria lo único que prospera es la tuberculosis. La idea del museo nació en el año 71, cuando la alcaldía le dona el terreno al maestro. Omar ganó un premio en la segunda Bienal de Sao Paulo, Brasil, y Roldanillo le quiso hacer un reconocimiento. Entonces él convenció a un amigo, un arquitecto muy sobresaliente mexicano, que le regalara el proyecto del museo. Ahí fue donde se contactó con Leopoldo en México. Y se hizo el proyecto, dijéramos, en planos. Él le decía a Leopoldo, un museo pero que sea algo diferente, no un museo que antes fue una cárcel, que antes fue un convento, un museo que se construya como tal. Cuando ya hizo Omar contactos con entidades públicas, gubernamentales, departamentales, se hizo en 3 etapas. Primero se construyeron los 3 módulos para exposiciones de él. Ahí paró por un tiempo porque pues se acabó el dinero, siguió la odisea. Mi escuela quedaba a 3 cuadras del museo y siempre que salía de la escuela pasaba por el museo y el reto de nosotros, de los niños, al salir era entrar a la construcción del museo para jugar en la construcción. Y uno vivió en la infancia viendo crecer una gran edificación. La segunda etapa de la construcción, que fue los 2 módulos para artistas invitados, volvió y paró. Y la tercera y última, que fue el módulo biblioteca, el módulo taller y el módulo recepción. Cuando se hace la inauguración, pues ya Omar hace entrega de su colección privada.
El acto de inauguración del maestro Marrayo lo que hizo fue decir, señores, de aquí en adelante empezamos una etapa que no tiene meta, porque es al infinito, a nunca dejar cerrar el museo. Ahí demostró Rayo su capacidad de ser uno de los grandes gestores culturales de este país. Él no fue nunca un buen administrador, porque él tenía esa idea del museo que tenía que funcionar así como él lo había concebido. El museo para él yo creo que fue muy desgastante. Él vivía por el museo. Creo que no dimensionó la responsabilidad y nunca lo abandonó. Y él ya sentía el conteo regresivo y tenía esa preocupación por la caja para el museo, por sostener el museo. El maestro tenía unas ganas de vivir inmensas y todas esas ganas se las dedicó al museo. Pero, a pesar de eso, le quitó tiempo. Mira, en el año 2009 pintó, a pesar de que le estaba afectando la salud. Con el maestro lo que pasó fue que a veces sintió la ingratitud. Y es por eso que, en honor a su memoria, ese museo tiene que ser eternamente preservado para los colombianos. El whisky de las 5 de la tarde no proviene precisamente de Inglaterra, sino del encuentro con los amigos. Tomarse un whisky a las 5 de la tarde, sin falta, para mantener bien su corazón y su paciencia. Él siempre tomaba su whisky y respiraba. Yo me acuerdo siempre escuchándole. Nos tomamos ese whisky y pues lo último que nos dijimos, espero que no sea el último. En realidad sí era el último y solo nos quedó el hielo. El aporte del Museo Rayo es traer buen arte a una región de Colombia donde si no hubiera sido así, no habría llegado nunca. Roldanillo no se conocía y él a nivel mundial lo dio a conocer con su museo. Y esa es la función del museo, el traer el contacto del arte universal acá. Mientras haya un solo ser en Colombia que tenga una curiosidad estética o artística, querrá conocer ese museo. El Museo Rayo ya es un museo icónico. Al dibujo y al grabado le hizo un gran favor también porque le creó un sitio, le creó un espacio que no existía. Y despertó el amor del pueblo de Roldanillo por la cultura. Por eso hablaba de su museo como la Universidad de la Estética. Y con toda razón, porque este museo se convirtió no en un monumento a la obra de Omar Rayo, sino un lugar donde varias generaciones ya se han educado. Con el permanente regreso al trópico, he vuelto a contaminarme de color. Me gusta más la palabra nómada, pero vagabundo también sirve. Aparte de ser un viajero artista, era un aventurero, me imagino que hedonista. El escritor Germán Arciniegas lo llamó el nieto del beduino. Había todo ese misterio con su nombre, Omar. Su nomadismo se refleja en el diseño mismo de su producción. Hay grandes murales de Omar que luego se desarman y se guardan entre una cajita. Cada obra tiene algo de mapa y ahí en cada línea hay algo que viene de otra parte de donde llegó. No le trajo consecuencias al maestro el no tener la presencia con la academia, porque creo que eso fue uno de sus grandes aciertos. A veces la academia lo que nos permite es tener el contacto universal. Él fue a tener ese contacto directamente. Eso no tiene ninguna significación, ¿no? Porque la historia del arte está plagada de gentes que no pasaron por la academia, ¿no? Es como Alberto Lleras, que nunca se graduó en la universidad,
Y la ausencia de escuela y de título universitario de Alberto Lleras, en su propia vida lo que lo llevaba era cada día a ser más exigente con su ser. A veces las academias nos acaban con algunas cosas. La originalidad, ese ímpetu, dicen de pronto que esto no sirve, no vale. Él lo decía así, yo no estuve en la academia, no me contaminé y recibí lo que yo quería tener y no lo que me querían enseñar solamente. Que el artista trasciende la academia, porque la única academia real para el arte es el arte mismo. Él era muy difícil, ¿entendía? Era antipático o le gustaba hacerlo. No sé si de pronto ser antipático también era una especie de pose. Era un tipo afirmativo sin violencias, categórico en sus conceptos, fiel a sus condiciones de artista y fiel a su destino de hombre, ¿no? Mi gran admiración hacia Omar como ser humano es su respeto por sí mismo. Es una persona íntegra, es una persona de principios y fue un gran amigo. Mi papá era un mago, era en la forma que yo lo veía de chiquita, creando en el papel el boceto, era un mago. Me admiraba su modo de ser, su silencio, su concentración, su disciplina. Su generosidad absolutamente extraordinaria. A Rayo se le critica que se repitió toda la vida y yo creo que todos los grandes artistas de alguna manera, como lo han dicho varios, han pintado el mismo cuadro siempre de una manera distinta. Entonces mi más grande crítica no sería su obra, quizás sería su personalidad. No, la única crítica es la perfección, porque el hombre le gustaba todo perfecto. Que no le sobraba ni una sombra, entonces. Hay obras que me producen un escalofrío de lo sagrado, entonces soy una gran admiradora de la obra. Se limitó un poco en la cosa de ser artista geométrico, ¿no? Al mirar la obra del maestro, no tengo sino asombro. En rigor no era una autodidacta tampoco, ¿no? Sino que había tenido una influencia de los corresponsales de la Argentina, ¿no? Bien trabajoso ser objetivo al referirme a la obra del maestro Rayo porque siempre me ha gustado. Los artistas no cambian, profundizan. ¿Sabes cómo se mide la profundidad del amor? Con el dedo. Yo sé que Omar Rayo tenía mucho humor, pero yo no logré participar mucho. Y un humor negro, imagínate, uno llamarse Rayo y tener humor tiene que ser como un rayo, ¿no? Así de terrible. Un humor así rápido. Tenía siempre la respuesta a un ataque y gozaba con eso. Él decía que una persona sin humor no tenía a nadie adentro, era una persona vacía. Era cáustico, era irreverente. Omar Rayo era crudo, Omar Rayo era duro, Omar Rayo era crítico, pero como era profundamente interesante, su crítica al final causaba afiliación y una sonrisa para darle la razón. Casi que tenía una doble personalidad. Si él quería, podía ser el más odioso de todos. Y uno lo amaba o lo odiaba. Y también sentía eso a momentos. Yo soy un mamador de gallo ilustre, ¿no? Entonces nos entendíamos en eso, ¿no? El artista que se basa en el humor, pues en realidad tiene un ingrediente absolutamente, sino imprescindible, válido. A cualquier personalidad humana le da una especial estatura que la gente tenga sentido del humor siempre en su vida y en sus actuaciones. Mi papá tenía un humor negro y le gustaba y lo tramaba también como su obra. Su humor siempre estaba presente, díganlo, no sus intaglios. O sea, es un humor inteligente. Rayo era Rayo, es difícil decir si es extrovertido o introvertido el maestro. Yo creo que era muy concentrado en sí mismo.
El maestro Rayo era una persona realmente introvertida. Analizaba mucho, todo. Y a veces, de chiquito, yo no entendía por qué. Pero cuando quería era muy explícito, muy amplio en sus explicaciones. Rayo le gustaba más estar con él mismo. Es decir, uno no puede ser su propio espanto, ¿no? Siempre hay una lucecita adentro. Y entre más artistas sea más grande la luz. Y ese era el caso de Rayo, que era un gran artista. Para mí el papel siempre me ha inspirado, además, un respeto y una emoción casi religiosos. He dicho que es un Dios con dos espaldas, donde carga el conocimiento del ser humano. El papel para el maestro Rayo fue tan importante que hizo un museo de papel. Creo que esa unión de Omar Rayo, el papel, el intaglio y el color es un equilibrio como mágico, es una síntesis perfecta. Ahí, más que en ninguna otra de sus expresiones, fue realmente un innovador. El papel para el maestro Omar Rayo era el Dios, era sagrado. Él no cortaba los papeles, ¿no? Porque decía pues que esto era como un sacrilegio. El papel no es plano, se puede doblar, se puede empujar, se puede repujar y puede salirse de la dimensión. Yo creo que ahí hay mucha sensualidad. Como algo que él manipulaba y acariciaba, erótico, le encantaba. Era un colorista maravilloso, maravilloso, y adoraba el color y lo asociaba siempre con la luz de Roldanillo y con el sol de Roldanillo. Pero Omar no tenía una paleta arcoíris, así como riguroso en la geometría, riguroso en el color. El maestro amaba al rojo. El rojo es la sangre, el rojo es el sol, el rojo mueve. Al pastor todo es nuevo cuando se mira con ojos nuevos. Yo creo que Omar era eso, un hombre que siempre miraba con ojos nuevos. Bueno, el legado del maestro Rayo es su museo. La forma del rayo es como una raíz. Y un rayo enterrado es la raíz de luz que saldrá a la superficie. Es la entrega de una vida y una muerte que está dando más vida. Dejó una modalidad artística pletórica de luz y la otra la dignidad de su vida. Su obra prácticamente, al ser donada al museo, es donada a su ciudad, es donada al país y prácticamente es una donación para el mundo entero. Al irse Omar nos deja la pulcritud en lo que se hace y en lo que se vive. Un ejemplo de compromiso con el arte absolutamente inquebrantable. Creo que es esa innovación dentro del cuadrado o de la forma geométrica, porque yo no sé de otro artista que haga una obra semejante. Entonces todo el mundo que vea una obra de esas dice es Omar Rayo. Yo creo que le faltó hacer un mural en su vida artística. Más escultura. Nada. Yo creo que con lo que nos da en el papel es suficiente. Creo que lo único que le faltó al maestro Rayo era llegar a los 100 años. Dejar financiado el museo totalmente. Él me decía, Vicente, inauguramos esta exposición y quedan faltando muchas. Extraño su reflexión. Sus conversaciones, sus charlas. Extraño su presencia. Su pasión por lo que hacía. Su inteligencia, su sentido de humor, el comentario oportuno. Su paciencia, ¿no? O su impaciencia. Que era un bellísimo ser humano. Ah, ya,
Y no me acordaba del bejuquismo. Sí, claro, él empezó con eso. Es una época del maestro en que todo lo orgánico se volvió arte. Andaba por los caminos del surrealismo. Al único loco que se le ocurre hacer eso desde Roldanillo, Colombia, es a Omar Rayo, y quedaban bastante bien. Esta cosa estaba bejuco. El maderismo, cuando todas las tablitas se volvieron personas. Para demostrar que era un pintor que tenía madera. Es un avance hacia el manejo de la geometría. Fueron muchas tablitas que el maestro empezó a pegar para sensibilizar un rostro. El intaglio es el gran vientre que le nace al papel. Es la huella de su paso por el mundo. Nos proyectó la sombra del maestro. La manera de plasmar el mundo sobre un papel mediante una presión amorosa. El arte cinético, el arte en movimiento. El movimiento virtual de las formas. Cinetismo en su vida. Me parece que sí, que es un genio, y está bien el verbo en presente, sí, porque su obra es original, no se parece a nada, se parece a él. Hizo un aporte estético, eso es innegable, pero de ahí a genio. No sé si hablar de genio, pero creo que fue un gran artista. Sí, era un genio. Demasiada inteligencia, demasiado talento, pero quizás mucho orgullo. Yo lo consideraría más que un genio, porque los genios tienen su límite y Omar no lo alcanzó a tener. Cuando se cumpla mi ciclo vital, quiero que mis despojos se siembren en este entorno para seguir pintando y floreciendo con esta luz de nuestro trópico que cae vertical y blanca con una daga que parte la tierra y el cráneo en dos. Y allí se cosechan los verbos y los colores.